Decana del Colegio de Abogados, presidenta del Colegio de Médicos, representantes del mundo académico, directores generales, en fin, lo vamos a hacer breve, representantes empresariales, de profesionales, socias y socios y demás asistentes, bienvenidos y bienvenidas. Mi más cordial bienvenida a los profesionales de los medios de comunicación que una vez más y puntualmente vais a compartir con nosotros vuestra opinión respecto de las elecciones europeas. Y mi agradecimiento por vuestra disposición y esfuerzo precisamente al día siguiente de una jornada electoral en la que evidentemente pues es intensa el trabajo en los medios de comunicación. Este agradecimiento que os expreso supone que gracias a ese esfuerzo que hacéis pues hemos podido consolidar la tribuna de análisis electoral, postelectoral, como tradicional en nuestro club, y ello no hubiera sido posible sin vosotros, así que muchísimas gracias. En esta ocasión ningún profesional de las provincias ha podido o va a poder intervenir porque tienen un acto propio relacionado con la gastronomía, no va a ser todo política. Con lo cual desde aquí pues les deseamos que sea mucho éxito. Se incorpora, bueno, como sabéis los socios, habitualmente en este análisis, en esta mesa de análisis postelectoral, no hacemos la segunda parte de nuestra actividad, que es la cena con los socios. No obstante, en esta ocasión se incorpora a esta mesa de análisis Salvador Enguís, delegado de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana, lo que es una alegría para nosotros, un gran analista. Entonces, por ese motivo, el año pasado, en las elecciones de mayo, hicimos un cóctel en el que tuvimos la oportunidad, y los que estabais presentes lo sabéis, de obsequiar y entregarles la medalla del club a los profesionales que habían intervenido en agradecimiento. Así que en esta ocasión, y puesto que Salvador Enguís es el único que no tiene la medalla, todo hay que decirlo, yo os agradecería que os esperarais hasta el final para que así podamos todos compartir la entrega de esa medalla de nuestro club a Salvador Enguís. Y sin más prolegómenos, le voy a pasar la palabra a Paco Lloret, miembro de la Junta Directiva, actualmente periodista y actualmente es el director de Capital Radio, que va a ser el profesional encargado de moderar esa mesa. Así que cuando quieras tienes la palabra, Paco. Muchas gracias. Gracias. Bueno, una rápida presentación, que son conocidos: Javier Alfonso, director de Valencia Plaza; Salva Enguís, delegado de La Vanguardia en la Comunitat Valenciana; Elvira Carabullera, delegada de Europa Press, también aquí en la Comunitat Valenciana; Bernardo Guzmán, director de la cadena SER a nivel comunitario; Alicia Martí, que es delegada de La Razón en la Comunidad Valenciana y Murcia; y José Luis Valencia, que es el director del diario Levante, el Mercantil Valenciano. Una de las virtudes que adornan a los periodistas es su capacidad de síntesis. Yo les voy a pedir una primera impresión global, aunque luego vamos a desmenuzar sus análisis, sus opiniones, tanto en el ámbito valenciano, en el ámbito español y en el ámbito europeo. Javier Alfonso, ¿qué foto se te queda a ti de la jornada de ayer? ¿Qué es lo más destacado? Bueno, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias de nuevo al Club de Encuentro por invitarme a participar en este debate, en este coloquio. Para mí lo más importante y lo que más me preocupaba antes de las elecciones, y creo que es lo más destacable desde el punto de vista de las elecciones europeas, ha sido el resultado global de las elecciones en el que se ha mantenido, o sea, el núcleo europeísta y mayoritario que había en la pasada legislatura, que formaba el Partido Popular Europeo, el Grupo Socialista, Socialistas y Demócratas, y liberales, el Renew, han renovado esa mayoría absoluta que tenían entre los tres, porque han conseguido más de 400 escaños de 720, y de hecho ayer el Partido Popular Europeo invitó o propuso a los otros dos grupos renovar esta
no es una coalición, pero bueno, esta agrupación de interés frente a los extremos, sobre todo la extrema derecha, que digamos es claramente antieuropeísta. Creo que lo más destacado, porque había cierto temor, y de hecho, visto los resultados de Alemania, de Francia y de otros países, el temor era real a que perdieran esa mayoría y a que bueno, Europa se convirtiera en un foro de debate sobre la propia esencia de Europa, ¿no? Eso para mí es lo más destacado. Gracias, Javier. Salva. Rápidamente, tres escenarios. A nivel europeo, por no repetir lo que ha dicho Javier, sí que había una parte inquietante, y es que en Francia se ha producido una crisis institucional fuerte por el ascenso espectacular del partido de Marine Le Pen, y eso abre una situación en Francia que veremos cómo se resuelve, y en Alemania sabemos que la ultraderecha y un partido cercano a postulados nazis se ha convertido en la segunda fuerza política. Por lo tanto, que el eje francés-alemán esté en esta situación es una cuestión inquietante, al margen de que lo que ha dicho Javier tiene razón. A nivel de España, yo creo que, por lo que hemos visto, ni Pedro Sánchez ni Feijóo están contentos con el resultado, con lo cual después ya se analizará. Y a nivel autonómico yo he visto que el bloque de las derechas valenciano, he visto que sale muy reforzado de esas elecciones, y plantea incógnitas el bloque de la izquierda, especialmente a la izquierda del PSDB, donde se ven algunas debilidades que yo creo que en los próximos años pueden dificultar la capacidad de poder recuperar instituciones. Gracias. Elvira. Por no ir repitiendo, podéis ir abriendo nuevas ventanas. Sí, no, de lo que han dicho, pues a mí me sorprendió como la alegría de von der Leyen cuando salió, porque habían conseguido que pues contener la extrema derecha en Europa. También me sorprendió mucho en el caso francés cómo salió Macron antes de que se superaran los resultados, ya con los sondeos. Y ya teníamos datos. Bueno, ya lo sé que los tenía, pero hay que guardar las formas también. No, pero el tío ya los tenía, por eso. No, hombre, evidentemente, pero estábamos todavía en los sondeos y a mí me sorprendió, porque es que no ni guardar las formas, me pareció precipitado. Estaba claro que él sabía que eso era FETEC, como todos los que tenían ya datos, porque claro, lo curioso de estas elecciones es que los datos se tienen ya en casi todos los países, porque van escalonados. Evidentemente, otro tema a destacar es la situación de Sumar, que bueno, pues ya Yolanda Díaz le ha costado un poco, pero esta tarde ya ha anunciado que deja el proyecto, que seguirá de ministra. Pues la experiencia no ha funcionado bien, entonces ahí se abre en la izquierda, que lo podemos ver a nivel nacional y a nivel local también, pues que hay que repensar un poco cómo se aglutina ese voto que se ha desviado. Y luego, por último, el caso del partido de Alvise, que también pues es curioso cómo consigue tres escaños con un proyecto que hasta hace poco prácticamente no se conocía mucho, sin hacer casi campaña, y ahí está. A mi izquierda está Bernardo Guzmán. Bernardo. Bueno, pues gracias al club, por supuesto, a su presidenta, a la Junta, a los socios y a todos los asistentes por la invitación una vez más. Yo creo que soy de los que piensa que los resultados en caliente 24 horas siempre parecen muy importantes, pero no sé, quizá por la experiencia de décadas, luego realmente es la trascendencia de los mismos en que se plasman. Yo creo, vamos a hablar mucho seguro del auge de la extrema derecha, que a mí personalmente me preocupa muchísimo, pero afortunadamente se mantienen, como ha comentado Javier, las mayorías europeístas, y yo creo que esa es la gran noticia. Sin embargo, efectivamente, el tema del auge de la extrema derecha en ese franco, no solamente franco-alemán, sino sumaría a Italia en la consolidación en los grandes países europeos, pues desde luego es muy inquietante. Y por contra, podríamos hablar de una especie, como si fuera el tema energético, de una cierta excepcionalidad ibérica, porque España, yo creo que a veces tenemos que presumir de que, aunque también el peligro inminente del auge de la extrema derecha está ahí, es excepción dentro de los grandes países de la Unión Europea. Algo de eso yo creo que tendríamos que hablar. Y como dibujaba Elvira un poco el plano europeo, el español, el de la comunidad, muy rápidamente, en el plano español, bueno, yo creo que en el PP y el PSOE pues
peor de lo que esperaban, pero mejor de lo que se temían, diría yo. Entonces, bueno, tampoco tiene por qué pasar nada trascendente a raíz de ese resultado de ayer. Eso sí, los dos grandes partidos precisan a derecha y a izquierda de otras formaciones. Yo creo que eso pues puede acentuar la polarización. De hecho, por ejemplo, pues aquí en la Comunidad Valenciana el Partido Popular ha ganado, ha obtenido un buen resultado, pero Vox también ha mejorado. Por tanto, bueno, pues esa intención a lo mejor que tenía el Partido Popular de pensar que en breve podría acabar comiéndose, si me permites la expresión, a Vox, pues se presenta difícil. Vamos a tener el rebote de Cataluña y de lo que ha pasado esta tarde, que también es muy inquietante, y en el ámbito de la Comunidad Valenciana pues también yo creo que hay que destacar el aspecto de compromiso. A pesar de que el resultado no ha sido bueno, las europeas nunca han sido su marco, yo creo que ellos ya ganaron el día que negociaron con Sumar, porque esa tercera plaza bueno, fue sacarle desde luego petróleo a esa circunstancia, y como decía al principio y acabo, es que se olvidará de cuál es el resultado de Sumar. Va a contar Compromís con representación en el Parlamento Europeo, tiene representación en el Parlamento Español y va a tener representación en el Parlamento Europeo para 5 años. Muchas gracias, Bernardo Guzmán. Alicia. Bueno, pues lo que nos pasa a José Luis y a mí es que tenemos que ir abriendo nuevos temas, ¿no? Porque yo no sé qué va a decir, pero es el orden alfabético el que ha determinado el orden. Y... no, pues Alicia empieza por ahí. Pero luego... pero obviamente todas las exposiciones que han hecho mis compañeros son muy interesantes y han ido poniendo muchos temas sobre la mesa. Yo creo que una de las cosas de las que quizás se arrepientan los partidos políticos de esta campaña es precisamente en habernos olvidado que de lo que se votaba era de Europa, porque por lo menos en España se ha centrado muchísimo en los temas nacionales, y al final hemos oído poco hablar de lo importante que es Europa, de cómo nos afectan esas directivas europeas cuando hay que hacer esa transposición a las leyes españolas y también autonómicas. Y aparte de esto, coincido en la preocupación, o por lo menos mi preocupación personal, de que agrupaciones como la de Alvise pues saque tres diputados de la nada, porque además creo que nadie habla menos de Europa que él, ¿no? Al hilo de lo que estaba comentando. Y luego, paradójicamente, los resultados tanto para PP y para el PSOE creo que afianzan sus legislaturas, porque al mismo tiempo que ese rum rum que ha sonado, bajo mi punto de vista, más intencionadamente por parte del PSPB en la Comunidad Valenciana que por parte del PP, sobre que podría haber un adelanto electoral no inminente, pero que esta legislatura no duraría 4 años, yo creo que estos resultados afianzan que esta legislatura va a durar 4 años, porque los bloques siguen manteniéndose sin moverse demasiado, y lo mismo ocurre con el PSOE. No ha habido un descalabro para llegar a pensar que Pedro Sánchez puede adelantar esta legislatura, puede acabarla antes, y se refuerza así aspectos que se comentan en el propio PSPB, que querían que esta legislatura, la de Pedro Sánchez, culminase. Muchas gracias. Bueno, José Luis Valencia, luego harás doblete, serás el primero que abrirá la segunda ronda. Tu primera impresión de estas elecciones. A ver si puedo decir algo nuevo. Seguro. Primero, que a los españoles nos importa bastante poco las elecciones europeas. No hemos llegado ni al 50% de participación, con lo importantes que son, y como vamos a ir viéndolo, me imagino yo, en los próximos 5 años. 2. El aspecto positivo, si hay algún aspecto positivo, del auge de la ultraderecha que se esperaba, yo creo que sea mayor por las expectativas iniciales, es que la ultraderecha también está dividida. Hay una ultraderecha europeísta y otra que no lo es. Eso siempre es un aspecto positivo dentro de lo que puede significar una preponderancia ultra en Europa. Las elecciones europeas son tan importantes que van a provocar una crisis política en Francia de envergadura. En Alemania pues, seguramente también, en Bélgica también. Con lo cual tenemos ahí un primer estadio. Y después son tan importantes porque es que ahora hay que conformar la gobernanza europea.
gobernar la gobernanza europea, conformarla, es fácil en el sentido de que los partidos europeístas van a conformarla sin problema. Pero en la negociación interna de esa conformación de la gobernanza va a haber mucha responsabilidad en política exterior, en política económica, etcétera, etcétera. Y eso todavía no lo podemos prever, porque la ultraderecha ahí va a tener cosas que decir, y sobre todo en el aspecto de la inmigración. No va a ser fácil para que el gobierno de Europa afrontar ese problema con la ultraderecha como un Doberman aquí en el cuello. Por hacer escenarios, España, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no soy capaz de decidir si va a haber una legislatura más, acabará la legislatura o será más corta. Lo que sí sé es que esas europeas no van a influir en ello. Influyen otras cosas, pero las europeas no, porque no ha habido, el PP ha ganado las europeas, que no lo hemos dicho, ha ganado las europeas en España, el PSOE ha bajado, pero ha bajado muy poquito, gracias un poco al descalabro de los partidos a su izquierda, que no han cumplido las expectativas que tenían, pero tampoco el PP ha logrado esa diferencia que les hubiera venido bastante bien para exigir constantemente en el debate público el adelanto electoral, etcétera, etcétera. Con lo cual, veo más importante la situación en Cataluña de cara a una futura gobernanza en España, si se adelantan o no unas elecciones, que los mismos resultados europeos. Lo menos en principio. Después, y pues luego hay que decir más cosas. En la Comunidad Valenciana, yo creo que Mazón ha afianzado su liderazgo en el PP. No le ha restado el hecho de gobernar con Vox, para nada, porque ha superado incluso expectativa de votos, se ha quedado casi igual, pero en proporción casi más. Ha ganado en plazas socialistas muy características, como puede ser Paterna, o puede ser Gandía, o puede ser tal, con lo cual se demuestra que los alcaldes socialistas, por ejemplo, los alcaldes sí que influyen mucho en el voto local y en el autonómico incluso, pero en las europeas es otra cosa, o en las nacionales es otra cosa, con lo cual aquí hay a los representantes políticos tener en cuenta siempre que la calidad o la característica del voto en cada tipo de elección es distinta, y es muy distinta, y cada vez yo, por la última experiencia, es cada vez más distinta, y me quedo ahí, porque si no voy a volver a hablar ahora, ¿no? Sí. Vale. Respecto a las últimas elecciones europeas, ha habido un cambio significativo de tendencia. ¿A qué lo atribuyes? ¿De tendencia en dónde? ¿En Europa? En España, en la Comunidad Valenciana. A ver, el cambio de tendencia en la Comunidad Valenciana ya se explicitó hace un año, en las elecciones municipales y autonómicas. Es una confirmación, en definitiva. Sí, más o menos el giro a la derecha que dio la Comunidad Valenciana en su momento no ha variado después de un año de gobierno. Eso es muy importante, porque no ha habido, a lo mejor no ha habido tiempo para castigar al que está gobernando, pero por lo menos más o menos se ha mantenido muy parejo. Sí. Después ha habido una alternativa en el principal partido de la oposición con el cambio de secretario o secretaria general, en este caso, que es Diana Morán. Y Diana Morán prácticamente ni ha aportado ni ha perjudicado, porque más o menos se ha mantenido el mismo número de votos socialista que ocurrió en las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Lo que sí veo es que los partidos a la izquierda, y aquí está Papi, pero lo siento, tengo que decirlo, no, es objetivo, vais retrocediendo, y tendréis que hacerlo mirar, y después de este año de experiencia de gobierno de la derecha con Vox, del PP con Vox, pues no sé, a lo mejor no habéis sabido lanzar un mensaje que capitalice. Dicho lo cual, te digo yo siempre, no es lo mismo una elección que otra, en absoluto, pero siempre indica una tendencia. La tendencia, desde las últimas elecciones municipales, se preveía que ibais a la baja el bloque a la izquierda del Partido Socialista, tanto Compromís como Sumar, Podemos, el bloque. Con lo cual, yo ahí veo que lo que ha sido la situación no ha cambiado prácticamente en intención de voto, pero también hay que decir que solo ha votado el 50%, y el otro 50% se ha quedado en casa, y ese otro 50% llega a 15 o 20 puntos más en unas elecciones municipales o autonómicas. Gracias, José Luis. Alicia, por lo que estábamos comentando,
La foto que deja estas elecciones es una foto, bueno, tú la has definido, pero al mismo tiempo, por su singularidad, no responden a las motivaciones e impulsos que habitualmente se dan en las generales y en las autonómicas y en las municipales. Bueno, yo creo que obviamente tiene singularidades. Para empezar, lo que hemos comentado, que la participación es más baja, pero sí que coincido con José Luis en que marca una tendencia. También hay análisis que aseguran pues que en las europeas aquellos que van a votar se permiten hacer algún voto un poco más arriesgado, más alocado, más irresponsable, si se quiere decir así. Y lo digo, ya lo he comentado antes, ¿no? Pero por esos 3 diputados que consigue una formación electoral de la que hace, no sé si prácticamente medio año nadie sabía nada, ¿no? de ella, que es que al final son los mismos diputados que obtiene una formación como Sumar Compromís, que tiene pues una estructura, tiene un programa político, tiene a personas gobernando en muchos lugares, en municipios. Quiero decir, creo que esa singularidad, o quiero pensar que esa singularidad hace que ese voto sea diferente, y también porque quizás se piensa que, como he comentado yo al principio, que eso que pasa en Europa tampoco nos interesa mucho a nosotros, lo cual es un gravísimo error, y creo que se debería hacer mucha insistencia en que eso no es así. Y lo repetimos elecciones tras elecciones, pero es que es cierto. Y si hacemos un repaso a los grandes mensajes que han lanzado los partidos políticos, ha habido mucho de asunto nacional en esta campaña. Y por poner un ejemplo, a nadie se le ocurre, o nadie imagina, o nos hubiese sorprendido mucho, mejor dicho, que el PP se fuese a intentar llenar la Plaza de Toros para unas elecciones europeas. ¿Por qué? Bernardo, hablabas de la excepcionalidad ibérica, que es verdad, una gran diferencia, por ejemplo, con Centro de Europa, Alemania, Austria sobre todo. ¿Por qué en España se ha dado esa excepción respecto a esos países? Bueno, yo subrayo que lo primero, desde mi punto de vista, hay que felicitarse, a pesar de que no hay que infravalorar el fenómeno, porque Vox ha crecido, ha aparecido esta formación de Alvise. Yo soy el primero que lo hago, pero trasladar escenarios, creo que también lo subrayaba José Luis, a planos nacionales y mucho menos autonómicos, me parece arriesgado, porque no puede ser así. Pero yo, lo primero, claro que me felicito de esa cierta excepcionalidad, porque, bueno, afortunadamente aquí las políticas no han llegado en esa materia. A lo mejor es nuestro carácter, tenemos nuestras particularidades, y desde luego ojalá sea así. El Partido Popular es un partido potente, en cierto modo puede agrupar a una parte de ese electorado, pero no a todo. Esto, insisto, si lo trasladáramos, que a mí no me gusta, hoy por ejemplo, que no están aquí ahora los compañeros de las provincias, pero me ha parecido leer una especie de transposición literal al número de escaños. Bueno, el Partido Popular perdería un escaño en las Cortes Valencianas. Cuidado con eso. ¿Por qué? Pues porque Alvise ha sacado más de un 5%, o sea, hubiera entrado, según esa regla 3, en les Corts. Alvise es un fenómeno, en las europeas yo creo que todo nuestro público eso lo sabe, es una circunscripción única en España, y eso en teoría favorece a personajes. Los que somos más mayores ya vivimos lo de Ruiz Mateos, ¿no? Es decir, van cogiendo votos de todas partes, pero claro, Alvise ha obtenido, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, en la propia ciudad de Valencia, un resultado que supera el 5%. España, creo que también lo sabéis, es el único país que no ha hecho la transposición de la directiva que cambia el reglamento, que fija ese tope del 5% para la votación europea. Si hubiera sido así, tan solo hubiera entrado el PP, el PSOE y Vox. No hubiera entrado ni Sumar, ni las Repúblicas, ni tampoco el propio Alvise, etcétera, etcétera. Volviendo a tu pregunta, yo me felicito porque creo que, aunque la mayoría europeísta, como decía antes, se ha impuesto, también lo estaban comentando ahora los compañeros, hay una ola muy fuerte. Lo de Francia, lo de Alemania marca mucho la política europea y nos va a marcar, por tanto, mucho lo que nos pueda pasar a nosotros.
no solo en materia de inmigración, en materia medioambiental, que a mí me preocupa especialmente, en materia de los agricultores, como se ha demostrado en las movilizaciones que se han dado en estos últimos meses, y yo creo que ahí sí que habría que hacer un frente común. A mí no me gusta un frente parece que un poco bélico contra derecha. Yo respeto mucho a la gente que vota a esas personas. Yo desde luego no me gusta nada cuando se denosta a los votantes de esas formaciones de ultraderecha. Lo que yo creo que hay que convencer, pues con el espíritu europeo, con el espíritu del punto de encuentro, que es el de los valores, el del diálogo, el de ir convenciendo a esas personas, crear un frente no bélico, sino de ideas, porque desde luego es un peligro para ese tipo de políticas. Y por tercera vez lo digo, yo me felicito que España, al menos de momento, esa fuerza importante no lo sea tanto como la media europea. Gracias, Bernardo. Elvira, te iba a preguntar si a ti te sorprendieron los resultados, si a las 6 de la tarde los habrías dibujado como salieron, hablo a nivel de España o Comunidad Valenciana, y en qué fundamentas ese éxito de Alvise. Pues a ver, sorprender no, porque en el fondo estamos haciendo, decimos que no queremos hacer la traslación a otras elecciones, pero en el fondo sí que la tendencia es la misma, con una subida del PP, con un PSOE que más o menos se mantiene, una subida de Vox, o sea, que al final nos sorprende porque es un poco la tendencia que estaba habiendo. ¿En qué me puede sorprender? Pues por las expectativas, porque aquí jugamos con dos cosas. Una es los resultados definitivos y lo que sacas, y otra es las expectativas que había para sacar. Entonces sí que es verdad que ahí los que unos dicen que ganan, otros dicen que pierden, y ahí puedes decir lo que quieras, porque el PP es verdad que en un inicio de la campaña había salido con las expectativas bastante elevadas y las ha ido bajando a medida que ha ido avanzando la campaña, pero evidentemente el resultado es bueno, no es tanto como se esperaba. Y con el PSOE en este caso pues pasa lo mismo. Se podía prever que con el final de la campaña hubiera bajado mucho más y no ha pasado. Eso da pie, por ejemplo, el propio Feijóo ha pedido a Sánchez que dimita, porque los resultados no son los suyos, y el PSOE le ha dicho al PP también que ha fracasado porque no son los resultados. O sea, tú puedes hacer las comparativas que quieras aquí, pero al final es verdad que las tendencias más o menos están estabilizadas, con un aumento por parte de la derecha y a lo mejor algo que no se preveía tal cual ha pasado es la experiencia, insisto, de Sumar, porque era una incógnita. También quiero decir aquí que yo creo que Compromís dentro de Sumar ha aportado mucho. O sea, los votos que ha aportado son... O sea, yo creo que Compromís aquí puede, aparte de que negoció muy bien su tercer puesto, teniendo en cuenta la formación, que es muy local, muy regionalista, en unas elecciones europeas que, como todos decimos, a veces los temas que tratan no los tenemos en cuenta, pues yo creo que en ese aspecto hay que remarcarlo. Y me decías lo de Alvise, pues sinceramente no lo sé. Puedo pensar que él ha buscado un canal que es diferente al resto. No es un canal tradicional, es un canal que es a través de las redes sociales, utilizando a veces informaciones que no son correctas, lanzando mensajes, no sé si decir la palabra estrambóticos o arriesgados, y se ha dirigido, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, a un público más joven, que se ha dejado llevar por unos mensajes o por una actitud diferente. No la voy a calificar porque no me parece que sea el problema ese. O sea, ha sabido tocar la tecla de un electorado que
¿no? Decía Alicia, no sé cómo has dicho... Estrambótico. Sí, bueno, pero que vamos, un electorado que no sabes, que al final es verdad que todos los que votan no se saben, ni nosotros mismos no sabemos todo lo que se está votando, ¿no? Sabemos que es importante para la agricultura, sabemos que para la industria, que se marcan la trascendencia que tienen las elecciones europeas, que al final son los marcos legislativos que se van a desarrollar en todos los países y que van a marcar al final la vida ordinaria de todos nosotros, pero eso no lo vemos, porque nosotros al final vemos más pues si en tu colegio puedes entrar, o si tú puedes en la agricultura, el campo no lo voy a poder regar, y marca más. Entonces yo creo que ha sabido dar esa tecla por el canal y por el discurso, porque de contenido realmente, contenido tradicional, yo creo que ha tenido muy poco. Gracias. Yo os confieso, voy a romper por un minuto mi condición de moderador. Esta tarde estaba con una persona jubilada, ha sido director de instituto de enseñanza, y me ha confesado que ha votado al vice, y se me han roto todos los esquemas. No, lo digo, o sea, jamás, y pues, por supuesto, como ha dicho Bernardo, todas las opciones son respetables, pero es de verdad, os confieso que ha sido... estoy aún recuperándome. Si me permites, el público, vamos, no se sabe con ciencia cierta, pero es un público bastante cualificado, sí. Joven, pero cualificado el que ha votado al vice. El problema, me voy a permitir también muy brevemente, que yo creo que no conocen al vice, porque por ejemplo al vice una línea de actuación que ha tenido es la de atacar a la política tradicional o los partidos políticos, pero a él hasta hace 4 días pertenecía a partidos políticos y, por cierto, cobraba dinero público de aquí, de la Comunidad Valenciana. Él ha estado cobrando dinero de les Corts Valencianes, él cobraba dinero público. Entonces lo digo porque eso a lo mejor no se ha sabido. Y también como el resto de partidos y los medios, y hago autocrítica, no se ha dedicado tampoco mucho a desenmascarar al personaje, bueno, pues ha tenido el resultado en esas europeas que ha tenido. Yo creo que será un efecto, o espero que se desinfle, pero eso es muy importante. Ha hecho, a mi juicio, quiero decir, ha hecho bandera de ir contra la política activa de los partidos tradicionales. Él ha pertenecido a los partidos, él ha cobrado de los partidos, y dinero, por cierto, de aquí, de la Comunidad Valenciana, que no sé si lo saben, era asesor de les Corts Valencianes hasta hace 4 días. Yo, al final, no sé quién lo ha dicho, pero... Sí, José Luis. No sé si se me oye. Decíamos de su potencia, o su potencialidad, o su repercusión, o su cantera ha venido de las redes sociales. Las redes sociales ya no son solo de los jóvenes. Sí. Que puede ser, hay activísimos en las redes sociales por encima de los 50 y de los 60. Sí. Con lo cual, yo ahí lo que destacaría sería el mensaje fácil, de contra todo, estrambótico, original. Eso siempre ha pasado. Ahora el canal son las redes sociales, pues el canal se ha utilizado muy bien y ya está. Ahora, a mí me gustaría seguir la pista del dinero, porque una campaña, aunque sea en redes sociales, no es barata. Y estoy totalmente en desacuerdo contigo en una cosa. Los 50 y 60 somos jóvenes también. Gracias, Bernardo. Lo iba a decir yo también. Bueno, vuelvo a la derecha del padre. Antes has dicho, Salva, como que detectabas un problema a la izquierda del PSOE, ¿no? Que ahí veías que ahí había un... Bueno, yo quiero decir 2 cosas. Primero, yo quiero volver a Europa. Es decir, aquí no estamos haciendo broma con el tema del vice, pero no olvidemos que Donald Trump, con las mismas actitudes que al vice, está a punto de volver a ganar las presidenciales en Estados Unidos. Por lo tanto, poca broma. El contexto mundial está favoreciendo la aparición de ciertos personajes que practican la antipolítica y el antisistema para, digamos, atraer un descontento que existe real en amplias capas de la población, especialmente a la gente joven. Por lo tanto, lo del vice podemos tomarlo broma, tal, pero responde a una coyuntura que está favoreciendo no solamente en España, sino en un país tan importante como Estados Unidos, que Donald Trump, que es xenófobo, racista, que usa las redes sociales, puede volver a ganar. Dicho esto, quiero apuntar 2 cosas que yo creo importantes. La primera, yo quiero volver a Europa. Antes estaba comentando Bernardo una cosa, yo creo que hay que subrayar. Es verdad que la mayoría, digamos, la complicidad que ha existido desde la creación de la Unión Europea y desde la creación del Parlamento Europeo en 58
esa mayoría se puede mantener. Pero dos cosas importantes. Primero, el PP europeo podría tener la tentación de algunos pactos alcanzarlos con otras agrupaciones que no son ni socialdemócratas ni liberales. Y otra cosa que se está produciendo, y nos hemos dado cuenta en esta campaña electoral, es que el ascenso de las ultraderechas ha hecho que ciertos debates desaparezcan de la Unión Europea. Primero, el cambio climático, que fue un debate central en las elecciones de 2019, ha desaparecido. De hecho, ahora hay, incluso los socialdemócratas europeos están incluso apartando el debate porque no quieren generar conflicto. Y segunda cuestión muy importante, el último acuerdo sobre inmigración en la Unión Europea, el último acuerdo que ha habido en la Unión Europea sobre inmigración, que se votó en el Parlamento Europeo y fue votado también por la socialdemocracia europea, acepta muchos de los postulados que exigían las ultraderechas europeas. Por tanto, yo creo que son dos cuestiones importantes. Las ultraderechas igual no gobiernan el Parlamento Europeo, pero están condicionando bastante la política europea. Segunda cuestión, el aviso de lo que ha pasado en Francia, en Alemania, en Austria, no olvidemos que el partido ganador es ultraderecha, en Italia, donde gobierna Giorgia Meloni, ya hace años que se está produciendo. En el año 2020 yo recuerdo que en Francia ya hubo una segunda vuelta entre Jacques Chirac y Jean-Marie Le Pen. No sé si os acordáis. Porque, y de hecho allí tuvieron que sumarse todas las fuerzas de izquierda francesas, entre otros la socialdemocracia francesa, se puso al lado de Chirac porque veían esa amenaza. Y porque veían que Europa, porque claro, que Francia y que Alemania, Francia y Alemania puedan algún día estar en manos de la ultraderecha europea, no es ninguna broma. O sea, nos devuelve el periodo de entreguerras europeo de los años 30. Y esto sí que va a condicionar completamente la política europea, al margen de que mande el Parlamento Europeo. Y ya para acabar, por la pregunta que me hacías, yo veo dos fotografías en la Comunidad Valenciana, yo mis compañeros que después que digan. Veo una fotografía que sale reforzada, pero que tiene una condición. Es decir, yo veo la fotografía PP Vox sale reforzada, porque así, no olvidemos que en alguna, creo que estoy hablando de memoria, en las 3 provincias PP y Vox suman el 50% de los votos. Y en Alicante creo que llegan al 56%. Estoy hablando de memoria, que no es ninguna broma, ¿eh? Yo veo esa fotografía. Ahora veo un problema en esa fotografía, y es que el PP para crecer ya no puede crecer más por el centro, porque ya se ha comido a Ciudadanos, ya le queda muy poco que rascar y ya es electorado, y entonces tiene que crecer comiéndole terreno a Vox. Y ahí me pregunto cómo puede ser la actitud que toca. Es así, es decir, no puede crecer. En la época de las hegemonías que tenía el PP en Valencia, que es el gran bombeño de fruta que las conocimos de Zaplana, Camps, esto no va a ser fácil. Es decir, es verdad que el PP se refuerza, es verdad que el PP sostiene y estabiliza un porcentaje electoral que le permite un juego de mayorías, pero para crecer de cara al 2027 o crece con Vox o tiene que comer el mercado a Vox. Esa una, con todo lo que eso supone y que puede suponer. Segunda, yo sí conservo que a la izquierda, lo que he dicho antes, yo veo que el PSDB ha aguantado el tirón, una situación complicada, un nuevo liderazgo, etcétera, pero el PSDB lo que tiene es que a su izquierda, y menos mal que aquí aún existe, entre comillas, compromiso, porque en otras autonomías hemos visto que el PSDB no tiene ya nada a su izquierda, pero sí que le veo un escenario complicado para articular a la izquierda valenciana una mayoría que le pueda permitir recuperar instituciones. En estos momentos esa articulación, de acuerdo con los resultados, no de ahora, sino de la evolución que hemos visto desde el 28M, es una articulación casi imposible. Es decir, con lo cual yo soy de la opinión que en estos momentos, tal como están las circunstancias, uno puede llegar a pensar que el PP y con su alianza con el Vox tienen relativamente fácil recuperar mayorías en el 2027. Yo lo veo así ahora. Otra cosa es que puedan pasar muchas cosas en política y tal. Y yo creo además que el experimento Sumar, ya para acabar, yo creo que el experimento Sumar ha sido un mal experimento. Es que yo creo que ha sido un mal experimento. O sea, yo cuando Yolanda Díaz presentó Sumar en Magariños a 3 semanas de las elecciones autonómicas, me pareció el mayor error que se podía cometer. O sea, a 3 semanas de unas elecciones donde aquí, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, el Botànic, se jugaba la continuidad y dependía del buen resultado de Compromís y de Unidas Podem, o sea, que se presentara ese proyecto que provocó fricción, ruptura. De hecho, yo recuerdo que aquí no sabíamos si Yolanda Díaz iba a hacer campaña con Joan Ribó o le iba a hacer, ¿os acordáis? O sea, era un poco una risa, ¿no? Pero claro, yo creo que... Y además, el caso más grave es que ya a la izquierda de Compromís ahora mismo no hay nada. No se ha articulado nada. Claro, con lo cual el escenario yo lo veo muy complicado. Yo veo un escenario favorable para que el PP y Vox puedan sostener las instituciones durante mucho tiempo, y veo que la izquierda tiene en estos momentos un problema grave de articulación de un periodo alternativo. Javier Alfonso, a la misma hora que estaba acabando la jornada electoral estábamos pendientes algunos de la final de Roland Garros. Yo pensaba, digo, esto es un match ball a la europea, haciendo un poco un símil deportivo.
Después de lo que ha comentado sobre todo Salva, ¿coincides en ese punto de vista? Sí, te refieres a la parte europea, ¿no? Sí. Sí, es evidente que el peligro ahora mismo, pasado este peligro de que el Parlamento Europeo pudiera perder una mayoría, digamos, tradicionalmente pro-europea, el peligro está sobre todo en Francia y Alemania. Entonces, bueno, es una situación, sobre todo la de Francia, es muy preocupante porque, bueno, ahora mismo se han convocado elecciones legislativas y es muy probable que el primer partido sea el de Le Pen y que sea la ultraderecha, ¿no? Entonces, eso es preocupante, pero es una cosa que viene, digamos, gestándose en Francia desde hace mucho tiempo. Es decir, hay unas generaciones de inmigración que ya van tercera, cuarta generación, en las que están pidiendo unos derechos que rompen un poco con la tradicional, con la Francia tradicional. Eso es el choque que ha tenido cultural la Francia liberal con la Francia ya tradicional de la inmigración que viene con otra cultura, que venía con otra cultura y que a su vez rechaza que haya más inmigración, es decir, rechaza a los inmigrantes. Entonces eso es el caldo de cultivo de una ultraderecha que yo no sé cómo la van a sostener, pero el Partido Socialista está poco menos que desaparecido y el partido de derechas, digamos, tradicional también. Ahí surgió la figura de Macron, pero Macron le quedan 3 años de presidencia. Entonces yo veo muy preocupante lo de Francia realmente. Y sí que es verdad que en la Unión Europea no manda el Parlamento Europeo manda mucho y legisla, pero mandan los países, y hemos visto que países pequeños con gobiernos de ultraderecha han creado problemas. Lo creó Polonia en su día, que Polonia, la buena noticia es que digamos, se ha revertido la situación, pero tenemos el caso de Hungría, y esos son países pequeños que han causado problemas. Si ya el problema lo causan Francia o Alemania, que son los países fundadores de la Unión Europea, pues va a ser muy complicado. Es que yo creo que en la mayoría de países fundadores de la Unión Europea ha ganado la ultraderecha o ha crecido muchísimo la ultraderecha, y la excepción, como decía Bernardo, la excepción ha sido un poco España, ¿no? De los grandes países. 2 cosas, ya podéis intervenir, ya no dirijo el tráfico en una y otra dirección. Creo que de Podemos no hemos dicho nada, hemos hablado de Ciudadanos incluso de manera indirecta. ¿Tenéis algo que decir? Porque sí, José Luis. Englobándolo en lo que ya hemos apuntado aquí, a escala nacional, hablaba antes Salva de que Mazón lo tiene difícil crecer más por la derecha porque está Vox y el Partido Socialista también lo tiene muy complicado crecer por la izquierda. Es decir, en esas elecciones se ha comido parte del voto de Sumar, según parece ser. Podemos también es una fuerza casi residual, solo ha sacado 2 escaños, con lo cual mucho margen de maniobra el PSOE no lo tiene por la izquierda. No sé qué pasará ahora con la dimisión de Yolanda Díaz y con el entorno. Hay que tener en cuenta que ese entorno era común. Yolanda Díaz sale del entorno Podemos, llegaba a divisiones, de la que todos conocemos. Entonces, bien, podemos sacar 2 escaños, Sumar 3, es una fuerza minoritaria que no le va a servir a ningún partido de gobierno, como es este caso el Partido Socialista, para poder sumar votos, diputados, escaños para poder gobernar. Lo cual, para el crecimiento futuro me refiero. Entonces, antes de la Alicia de si a lo mejor el legislativo iba a llegar hasta el final o no, no lo sé, pero esta circunstancia hay que tener en cuenta. Y ya, por no ver todo negativo en el mundo mundial, España tiene una oportunidad en Europa muy importante. Tanto el PP como el PSOE son los segundos partidos que más escaños aportan y más potencia aportan a los partidos tradicionales europeos, al PP europeo y a la socialdemocracia europea, que van a conformar sí o sí una coalición de gobierno para frenar a la ultraderecha. Y ahora es la gran oportunidad de España, si se lo cree. Ten en cuenta que España, después de Alemania, Francia e Italia, es la 4ª potencia europea. Si se lo cree, podrá tener ya no un comisario o una comisaria de vez en cuando allí suelta, no, podrá tener mucho más.
Y si sabe negociar bien, en este caso, podemos formar parte de la gobernanza europea con mucho más protagonismo. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente PP y PSOE en este país no se entienden ni parece que se vayan a entender nunca. ¿Bernardo? Como se suele decir, me ha robado la idea. Es que iba a decir algo parecido al hilo de la excepcionalidad ibérica, también ese peso, es decir, esto es un rebote en clave nacional del resultado de las europeas. Coincidió plenamente con lo que estaba planteando José Luis, en el sentido que es que son muy potentes en los respectivos grupos, tanto el PP como el PSOE. Lo que pasa que es muy curioso que se ha dado esa circunstancia de pactos a nivel nacional. Vamos a ver, lo subrayaba Salva, qué ocurre con asuntos puntuales, y eso se mantiene, y aquí ese escenario parece imposible. Pero para España, desde luego, es una oportunidad de un protagonismo y de liderar, vuelvo a decir, un poco ese freno también a la extrema derecha. Y con respecto a lo que tú decías de sumar, es que yo creo que el resultado de la traslación a nivel nacional no tiene nada que ver. El gran efecto es Cataluña y lo que ha pasado esta tarde con la confección de la mesa, donde ha habido un pacto entre Junts y Esquerra Republicana desplazando a los socialistas. Eso va a hacer más que probablemente que el primer aspirante a ser presidente de la Generalitat no sea el señor Illa, sino el señor Puigdemont. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que pasó ayer. Esa es la gran conclusión nacional. Para mí la gran conclusión nacional ha sido lo de Sumar, porque ha sido la puntilla, porque es que Yolanda Díaz no ha sido el primer fracaso, venía de fracasar en Galicia, etcétera, etcétera. ¿Eso aquí qué va a pasar? Va a haber un problema. Aquí querían incluso plantear a nivel de la Comunidad Valenciana un planteamiento como partido propio. Yo creo que Compromís tiene un gran reto. Pero también personas destacadas también hay en el público, aparte de Papi, de Compromís. A mi juicio, primero es aclararse a nivel interno, muy importante, reforzarse, y luego intentar sumar y a tu pregunta, y a Podemos, porque Podemos no ha obtenido tan mal resultado, y no estamos hablando de Esquerra Unida, es decir, todo ese espectro a la izquierda del PSPB es un espectro muy importante. Es verdad que es muy plural, pero ahí hay mucho que trabajar y una oportunidad de liderarlo a nivel nacional, porque lo he dicho antes, yo creo que Compromís ha sacado petróleo a los pactos. O sea, lo de Sumar al final se olvidará el fracaso de Sumar, el resultado, pero tú al final tienes diputados en Madrid, 2 diputados en Madrid, y vas a tener 5 años un eurodiputado en Bruselas, Marsa. Entonces, eso es importante, y a partir de ahí generar pues una red a nivel autonómico, y luego cuando venga la próxima oportunidad a nivel nacional va a ser un problema de todos esos partidos que se han agrupado a la izquierda. Sí, solo. No, yo como hemos sacado el tema catalán, yo como trabajo con teoría catalán y leo cosas de Cataluña todos los días, quería comentar lo siguiente. Es decir, lo que ha comentado Bernardo, antes que José les decía, claro, las acciones europeas inciden poco en algunos aspectos de la política española. Lo que está pasando en el Parlamento catalán tiene mucho que ver con lo que ayer fue el resultado de las elecciones europeas en Cataluña. Muchísimo. Porque el hundimiento del voto independentista fue tan espectacular ayer, que hoy los independentistas catalanes se han asustado. No. Como tú decías antes, yo creo que eso ya estaba pactado de antes, ¿no? No, yo ya me lo creo todo en política, Fernando, pero antes lo hemos comentado, dices, entonces, yo creo que eso ya estaba pactado, pero bueno, sí, en cualquier caso, yo no tengo todas las claves, lo único que veo son hechos, y los hechos son que era verdad que se presuponía que Junts, que hacía la presidenta del Parlamento, entre otras cosas porque cuando tú controlas la presidenta del Parlamento puedes controlar la dinámica del Parlamento, porque yo creo que, como decía Hernando, van a querer que sea Puigdemont el primero que se meta a la posibilidad de investidura, pero claro, todo esto va a tener consecuencias en la política española, directas. Va a tener consecuencias impresionantes. Puigdemont quiere que haya Puigdemont en el fondo lo que quiere es que vuelva a haber elecciones en Cataluña, porque lo que quiere es reubicar y un poco recuperar o aglutinar a su alrededor un cierto voto independentista. Y veremos Sánchez ahí qué decisión toma o qué puede darle Puigdemont a cambio de darle el apoyo. Es decir, yo creo que nos enfrentamos a un escenario que yo creo que las europeas han ayudado a acelerar. Yo no digo que sea la causa única, pero lo que pueda suceder en Cataluña en los próximos días yo creo que va a tener consecuencias directas en la política española, aunque, como decía antes Bernardo, antes de entrar aquí, con Pedro Sánchez todo es posible. Hay otra circunstancia de cara a esa posible continuidad de la legislatura o no, y aparte de la puramente política, es la presupuestaria. Sánchez tiene un tope, que es este año, para decidir cosas. No se pueden prorrogar los presupuestos otra vez.
Estamos viviendo una falta de financiación espectacular de todas las comunidades autónomas, etcétera, 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 y una segunda prórroga presupuestaria para este país no sería en absoluto bueno. Yo creo que esa es otra guadaña que está ahí, que tiene que influirle de cara al futuro de la gobernanza española, pero sobre todo de la cuestión catalana, sobre todo los catalanes. Realmente ya lo sabíamos, que Cataluña estaba pendiente de qué pasaba en las europeas. Es verdad que Junts pues no ha sacado buenos resultados. Pero han sido nefastos, ellos no esperaban ese resultado tan malo. Y ha acelerado pues uno de los escenarios que tenían, y que todos sabemos que esto va a afectar a la política nacional, evidentemente. Pero igual eso es bueno para Europa, porque el foco otra vez va a cambiar totalmente. O sea, ahora hemos votado Europa, entonces ahora es así, nos vamos a olvidar porque vamos a volver a la política nacional. Entonces yo lo que espero es que todos esos representantes que tenemos en Europa se lo tomen en serio, sobre todo los españoles y los representantes de la Comunidad Valenciana, para aprovechar esas posiciones que tienen y que de verdad se crean que hay que hacer cosas en Europa y no enturbiarse con la política nacional, claro. ¿Estás de acuerdo? Una circunstancia más, si me dejas, de cara a toda la coyuntura que estamos hablando. Trump en Estados Unidos, Netanyahu en Israel, Putin en Rusia, la ultraderecha en auge en Europa, Francia con legislativas, Gran Bretaña, que no es Europa, pero como si lo fuera, elecciones ya. Alemania, ya veremos el descargo de los verdes, yo no sé a dónde le llevará Azul, con lo cual podemos vivir en los próximos meses una convulsión geopolítica muy, muy interesante. Por lo menos interesante, expectante. Lo he dicho antes para que nos quedemos. Me voy a su casa. Te ha faltado decir Peter Lim en el Valencia. Bueno, ahí lo he dejado porque es demasiado interno. Por cierto, te he dicho el director de Superdeporte, ahora ya me he dicho la Valencia y ahora ya. Bueno, digo, bien, broma de aparte. Esa es la coyuntura internacional. Sí. Porque es la coyuntura política internacional que no es fácil de manejar y Europa está implosionando en muchos focos. Alicia. Bueno, yo por lo que había comentado lo último Elvira, yo creo que, y lo que se ha estado hablando de cómo está la izquierda y bueno, y cómo el PP no puede crecer más porque ya no existe Ciudadanos, yo creo que lo que necesitan los partidos es una reflexión seria de por qué llegamos a esta situación. Una de las cosas que más repetían Vox en los últimos días de sus mítines era: no votéis al PP porque luego en Europa es lo mismo, porque trabaja conjuntamente por los grandes acuerdos en Europa, ¿no? Quiero decir, ¿por qué no presumen PP y PSOE de estos grandes acuerdos, que son los que coincidimos, creo que todos hemos coincidido, que son los que frenan a la ultraderecha, ¿no? Pues yo creo que esta reflexión deberían hacerla los partidos, estos dos en concreto, y luego la división de la izquierda quiero decir, yo sé que esto ya viene de lejos, ¿no? Que no es la primera vez que las izquierdas están tan divididas, pero creo que tampoco es bueno, insisto, en un asunto que a mí no quiero hacer la traslación nacional ni mucho menos autonómica, pero yo es que de verdad que insisto en que a mí que una formación de electores como la de Alvise, quiero decir, obtenga 3 eurodiputados, es que me parece para hacérselo mirar, y quizás nos lo tenemos que hacer mirar también los medios de comunicación. Aquí todo el mundo tenemos responsabilidad, si es que realmente la única manera que tienen de llegar determinados grupos a partir de las redes sociales es saber qué hacemos nosotros también. Yo creo que es una responsabilidad de todos. Afortunadamente también el contexto son 3, en un contexto de más de 60 diputados hay que poner también en su justa medida. Si miras ese rank, si tú miras los partidos que han obtenido representaciones, que yo insisto, a mí me sorprende mucho
que una formación como Compromís Humar tenga los mismos representantes que una formación como esta. Sin duda, pero bueno, están muy lejos de otros. Sí, la cuarta fuerza política. Claro, lo que, no, y ya lo he dicho, y en la Comunidad Valenciana ha superado el 5%, lo que no es ninguna tontería. No, si me permite, Paco, lo que quería decir un poco por el leitmotiv europeo, que estamos centrándolo mucho, obviamente, en nuestros representantes políticos, y yo que veo aquí en el público muchos representantes de la sociedad valenciana, del empresariado valenciano, del presidente del Consejo Autonómico de Cámaras, la presidenta de la CEP, la responsable de los sindicatos, colegios profesionales, etc. Esto de Europa, medios de comunicación, por la autocrítica que decía Lidia, nos lo tenemos que creer más, también, no cada 5 años en las elecciones, porque, vamos, yo con algunos compañeros que están aquí he ido varias veces y recientemente hemos estado en instancias europeas muchas veces, y ves cómo actúan otras comunidades, otros países, los famosos, aunque no me parecen lobbies, porque es que se juega mucho y no es un tópico, y yo creo sinceramente que vivimos bastante de espaldas a esa realidad, y no hay que dejárselo también todos los políticos, que por supuesto también hay que exigírselo. Es que creo que la sociedad valenciana, en este caso, que es nuestro ámbito, debe ser más consciente también del peso. Los medios de comunicación, los colegios profesionales, los sindicatos, las patronales, todo tipo de asociaciones, etcétera. Yo ponía un ejemplo al principio de mi intervención, creo que en la primera. ¿Por qué no hemos visto grandes mítines? Porque no ha habido grandes mítines en esta campaña. Los grandes mítines, es verdad que hay un extenso debate sobre si moviliza, no moviliza, si fideliza votos y no, pero al final yo creo que sí que moviliza a tu electorado. Ahora casi no los hay tampoco ¿Cómo que no? Los hacen con un esfuerzo titánico. Bueno, pero son imágenes que no se ven en unas elecciones europeas, pero es que ni parecidas. Que la gente está saturada, llevamos en un año. Bueno, pero si es tan importante, hagamos un esfuerzo. Bueno, pero sí, porque tú sabes cómo se llenan los mítines, se llenan con autobuses. Bueno, pero es que igual esa gente tampoco iba a votar, es que la participación ha sido bajísima. A votar 49%. Claro, si no has movilizado ni a tu propio electorado. En la media europea, que decir, de España 49,2, 48,2 la media europea, que decir, un punto por lo que hay. Y las últimas fueron mayores por la coincidencia, como sabemos, con municipales y autonómicas. Es muy baja la participación, sí, pero lo de los mítines discrepo, porque es que para las autonómicas yo lo digo como imagen y como activar a tu a tu electorado. Pero fíjate, ya no solo los mítines, justo antes de que empezara la campaña electoral europea, estaban los agricultores saliendo a hacer grandes manifestaciones aquí en Madrid, incluso en otros países, pero lo que ha sido durante la campaña es que prácticamente no se ha hablado de grandes temas europeos, ni se ha movilizado, y aquí también asumo la culpa de los medios de comunicación, de temas de europeos. Nos hemos centrado en temas nacionales, y casi todos los mítines pequeños, no de grandes como hemos dado, no, las declaraciones han ido, y hemos destacado los medios en clave nacional. O sea, ha sido un plebiscito también de la situación nacional, y eso es una pena. Javier, y luego Salva. Bueno, perdón. Está esa duda de por qué la campaña europea debería hablarse solo de Europa. Yo creo que si hablara solo de Europa, votaría el 25%. Es decir, los partidos hablan de Begoña Gómez y hablan del caso no sé cuántos, y hablan de la ley de amnistía y de la ultraderecha y de Vox y de no sé qué, porque movilizan más que hablar de la Unión Europea, tristemente, pero yo creo que es así. Entonces también teníamos ese debate o esa conversación la hemos tenido en la redacción, y al final la conclusión era, realmente, si estamos publicando, y se ve en los niveles de audiencia, si publicamos artículos sobre los programas electorales de los partidos para las europeas, no los lee nadie, ¿no? Porque ahora, como podemos ver cuánta gente lee los artículos, pues podemos ver que el índice de lectura es mucho menor que cualquier cuestión de política nacional polémica. Entonces, yo creo que es pensar, es tener muy buena intención, pero creo que al final los partidos para movilizar utilizan lo que más saben ellos que pueden movilizar, que tristemente no es
la política europea. Yo creo que eso debería ser un camino más de largo plazo, es decir, que en los próximos 5 años, a partir de pasado mañana, se empezara a hablar realmente de la Unión Europea. Y una cosa muy importante que yo he hecho en falta desde hace muchos años, que es que los eurodiputados estén en la política nacional, dando la cara y dando cuenta de lo que hacen, porque yo, salvo excepciones como Inma Rodríguez Piñero y alguno más, Eva Ortiz, cuando era eurodiputada, que venía mucho y daba mucho la vara diciendo que he hecho esto y que lo he hecho lo otro, hay eurodiputados que yo no sé ni la cara que tienen, ni cómo se llaman, españoles y valencianos, que no sé ni la cara que tienen, ni cómo se llaman, ni qué hacen, porque no aparecen por aquí, ni dicen nada, ni salen en la tele, salen los de política nacional. Entonces, yo creo que esa tarea de los medios de comunicación, por supuesto, pero de ellos sobre todo primero, debería ser comparecer aquí en los medios de comunicación españoles a contar qué es lo que se está debatiendo en Europa, qué temas importantísimos para los agricultores valencianos, para el agua, para muchas cosas, para el medio ambiente, se están debatiendo en Europa, qué posiciones tiene cada uno, y hacer los debates que a lo mejor tienen en Europa, hacerlos aquí y decir que están defendiendo, como se hace con la política nacional o con la política autonómica. Salva. No, yo no me rompería las vestiduras, es decir, el hecho de que el debate se ciña al ámbito nacional pasa a todos los países de la Unión Europea cuando hay elecciones europeas. Segundo, la participación ha sido mejor que en otras convocatorias electorales europeas, porque claro, en 2019 hubo autonómicas y locales. Tercero, en algunas autonomías se ha llegado al 56% de participación, o sea que eso es un número muy elevado que casi se aproxima a lo que es una convocatoria normal. Después, no solamente, como decía Alvira, no se ha hablado de Europa y se ha hecho un plebiscito a Sánchez, es que no se ha hablado de los problemas de los españoles. Yo no he escuchado en la campaña esta europea, pero ningún partido grande, de hablar de la vivienda, hablar de cómo mejorar la sanidad, hablar del tema de los aranceles, hablar de inmigración, o sea, nada. Solamente hemos hablado de Pedro Sánchez, de Feijóo, de la mujer de Pedro Sánchez y cosas más, y con eso la coctelera ha ido funcionando día tras día, día tras día. Y es grave, y dice, sí, bueno, pues sí ha sido así, no ha habido voluntad política. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es que, claro, yo entiendo que haya mucha gente que si observa que sus líderes políticos no le dan importancia a los grandes debates europeos, ¿por qué se los va a dar la gente en la calle? Esa es la pregunta. Es decir, si yo como político, como representante de fuerzas políticas importantes como el PSOE, PP, Sumar, las que queráis todas, porque yo creo que aquí el pecado lo han cometido todos. Si tú no participas en un debate en una Europa que está en guerra, estamos en guerra, es que esto no es ninguna broma, y esto los empresarios lo saben muy bien, que están sufriendo las consecuencias. En Europa, con un debate, como antes se comentó aquí, de la inmigración brutal que está provocando las tensiones de las ultraderechas. En una Europa donde la gente joven se está decepcionando mucho de que el modelo social europeo se esté destruyendo. Y eso es lo que no estamos hablando. El modelo social europeo que nació después de la Segunda Guerra Mundial y que ha constituido el gran éxito de la Unión Europea, en este momento está en crisis total. Y eso lo provoca, entre otras cosas, que tengamos fuerzas de ultraderecha. Sí, no se habla nada de esto. Entonces yo me pregunto, oiga, si usted que es presidente de un país, y usted que es jefe de la oposición, y ustedes que son partidos de derecha e izquierda, no hablan de Europa porque a la gente no le interesa. ¿Qué motivo le estás dando a toda la gente? Claro, después digo, los medios de comunicación tenemos parte. Bueno, sí, tenemos parte de la culpa. Pero al final los que tienen que liderar este debate no somos los medios de comunicación, somos los políticos. Pero claro, yo ahí sí que veo un problema gravísimo. Yo veo a gente joven, después nos extrañamos con fenómenos como el de Alviso o fenómenos de todo tipo. Bueno, porque yo creo que la gente joven a veces se nos está olvidando que estamos provocando a una generación una falta de expectativas de futuro y una incertidumbre que se traduce con un voto de protesta y un voto de rabia, y ese voto de rabia a veces tiene una traducción hacia movimientos populistas de izquierda y otra hacia movimientos populistas de derecha. Y es lo que está sucediendo y no le demos más vueltas. Y si seguimos con esta dinámica a la que estamos siguiendo de no hablar de estos problemas, esto irá peor. Pasará como en Alemania, que al final un partido filonazi está como segunda fuerza política y podría acabar cogobernando con los populares alemanes, en un país que fue el autor de las 2 guerras mundiales. Lo digo como subrayado. Sí. Se ha ganado la medalla. Sí, se ha ganado la medalla. El tema de la inmigración lo habéis citado todos y parece que es el gran caballo de batalla que explica un poco el auge de los movimientos de ultraderecha. Bernardo.
Bueno, yo creo que es uno de ellos. ¿Es el número uno? Bueno, un ranking, a lo mejor hacer la jerarquía de los mismos. Ahora Salva planteaba, que yo creo que ha sido muy acertadas sus intervenciones, especialmente esta última. Hay otros temas, el modelo social está en crisis. Y luego al final son muchos factores, que es decir, los problemas que se están viviendo aquí de la vivienda, etcétera, etcétera, claro, pues eso provoca reacciones. El problema de Europa, y eso se ha mencionado a Inmaculada Rodríguez Piñero, que ya en sus intervenciones públicas en esta misma tribuna lo ha subrayado muchas veces, es que nos creemos el centro del mundo, es verdad que somos un continente fantástico, el rey de los valores, etcétera, etcétera, pero vivimos en un mundo global donde es muy débil económicamente, con valores muy firmes, pero muy débil económicamente. Y tenemos un gasto social o una inversión social, afortunadamente y tal, que no existe en ninguna otra parte del mundo, y eso nos sitúa, y eso sería para otra conferencia, en el papel de Europa en el mundo. Y estas debilidades de las que estamos hablando yo creo que son un peligro para que pierda fuerza, porque Estados Unidos ahora, con las elecciones que se han hecho en referencia, pues no ve a Europa. Es que muchas veces se hablaba de Obama, y Obama miraba al Pacífico, no miraba a Europa. Y si gana Trump, como parece, Europa va a tener problemas muy serios, y eso sí que son problemas serios, aparte de lo que está pasando en Asia, etcétera, etcétera, porque Europa es muy minúscula y con problemas. Y el tema de la inmigración, sí, pero es que hace poco, es que el pacto del que no me acuerdo qué compañía ha hecho referencia, hace escasamente 6 meses que está aprobado. Y bueno, yo creo que todos hemos mirado un poquito hacia otro lado, o yo por lo menos, porque dejaba bastante que desear, rozaba el penalti, ¿no?, como te gusta a ti en términos futbolísticos. Lo que pasa que como mal menor un poco se han aceptado cosas por la presión que estaba empezando a verse con países como hemos visto el fenómeno de Italia, etcétera, etcétera. ¿Dice? Yo es que no creo que el problema sea la inmigración, el problema son la falta de expectativas. No creo que sea esa la cuestión que motiva un voto u otro voto, sino es lo que comentaba precisamente Salva, que que alguien se ve amenazado porque viene alguien más, porque él no está en una buena situación y porque no tiene expectativas, y porque aquí llevamos ya como 15 años hablando de que la vivienda 15 es inaccesible para una buena parte de la población. Bien, estamos a 5 minutos de las 9. Si alguna de las personas que nos acompañan queréis participar, solicitar la palabra, hay un micrófono disponible. Sí. No sé si queréis algún intervalo rápido, alguna reflexión. Bueno, pues vamos aquí. Ahí. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitar al Club de Encuentro por este encuentro y agradeceros todas las intervenciones. Yo solo una reflexión. Es cierto que, aunque los datos digan un poco que, bueno, pues que se ha mejorado en algún punto de participación, no llega al 50%, es muy poquito. Es decir, no son unas elecciones que la gente se las crea. No saben qué pasa en Europa, cuando más del 80% de las decisiones que se toman en Europa nos afectan todos los días al conjunto de la ciudadanía. Si hiciéramos aquí un ejercicio colectivo de recordar qué mensajes para las europeas han dicho los partidos políticos, no nos acordamos de ni uno ni medio, porque es verdad que igual es aburrido hablar de programas. Todas las propuestas serias que se hayan podido poner encima de la mesa por algún partido no se recuerdan, porque recordamos los mensajes, pues bueno, vacíos, por así decir, de contenido. Creo que estamos ante un peligro importante, que ya llevamos tiempo así, y que es el cuestionamiento de todo. Y ese cuestionamiento de todo está provocando también desafección. Todas las incertidumbres que venimos arrastradas, porque parece que pasa todo muy rápido, pero no nos olvidemos que hemos pasado 2 crisis importantes en muy poco tiempo. Y eso la ciudadanía lo ha venido asumiendo y lo ha venido, le ha venido calando, ¿no? Y esas incertidumbres hace que sean con la desafección de todo, lo cuestionamos todo es todo. Cuestionamos la justicia, cuestionamos las instituciones. Entonces, entrar a ese juego, y yo creo que apelo a los partidos políticos a que destierren ese discurso de cuestionarlo absolutamente todo, porque al final cuestionamos un gobierno que sale de las urnas, estamos deslegitimando la propia democracia.
Y creo que es un juego muy peligroso, por lo tanto, creo que los partidos políticos deberían de desterrarlo. Y en ese caldo de cultivo es donde crece la extrema derecha, donde le ayuda además el blanqueamiento de las derechas, también peligroso. Y creo que no se nos tiene que olvidar que al final todo es un cúmulo de factores que generan ese crecimiento de la extrema derecha. Modelo social. Nosotros, Comisiones Obreras, hemos sacado hoy mismo una nota diciendo que hay que reforzar el modelo social, pero es que eso es aburrido y no nos lo va a sacar ningún medio de comunicación. Porque lamentablemente vivimos en la era del eslogan y de los titulares. Y es lo que está calando. Y las propuestas serias, o el modelo social, hablar de vivienda, de cambio climático, de qué perspectivas económicas estamos diciendo que todos los está anunciando que España va económicamente bien, tal. ¿Y por qué no se genera una afección a las instituciones? Pues porque la estamos destrozando por otra vía, con, bueno, le podemos llamar como queramos, máquina del fango, ahí estamos todos casi como los dibujos de infantiles de la Peppa Pig, ¿no? En el fango ahí todos chapoteando continuamente. Creo que todos deberíamos hacer un ejercicio de responsabilidad de quitar eso de en medio y empezar a hablar con seriedad. Claro que el modelo social es importante, pero tendremos que ir poniéndolo encima de la mesa y diciendo, oye, todo esto hay que mejorar, porque es que si no va a ser un acto revolucionario decir que, oye, la Carta Social de Derechos, la Carta Social Europea o la Declaración de Derechos Humanos, es que van a ser actos revolucionarios a día de hoy con todos los años que llevan encima de la mesa. Entonces, bueno, y en definitiva, agradeceros porque, bueno, yo creo que no hay que quedarse con lo negativo, hay que quedarse también con lo positivo. Agradeceros el trabajo que hacéis de análisis y, por supuesto, todas las aportaciones que habéis hecho hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Juan. A mí me encanta por las noches electorales poner la televisión, ir zapeando las emisoras, ir cambiando y ver qué pasa con las encuestas al 5%, al 10%. Primero, ¿por qué no se dan datos hasta las 11 de la noche? A mí, evidentemente, luego se ve como eso, los resultados van cambiando cuando entran las mesas electorales grandes de las grandes ciudades, porque al principio son los pueblecitos pequeñitos y esa evolución es entretenida, ¿no? Primero, ¿por qué no se dieron datos hasta las 11 de la noche en esta ocasión? Que no lo recordaba yo. Y segundo, cuando se hace una encuesta... Ya por Italia, creo, ¿no? Por los datos de Italia. Italia va a acordar que la Italia a las 11. Pues no lo sabía. Nos quitaron el partido. Y segundo tema, si se hace una encuesta a pie de urna que se dan los datos a las 8 de la tarde, en la mayoría de las televisiones ponían horquillas 21-23, 20-22, 2-3, 2-3, 1-2, no sé qué, 0-1. Yo entiendo que si tú haces una encuesta a pie de urna, hay una circunscripción única y hay un resultado cierto de número de respuestas, no puedes meter ninguna horquilla. Tienes que dar el resultado exacto de lo que da la ley DON para una circunscripción única con 10.000 encuestas o 5.000 o 100.000, no lo sé. Y me pareció que unas televisiones daban horquillas y otras televisiones daban resultado cierto. Y no entiendo la horquilla. Coincidieron además, la ley DON y es pura matemática. La mejor fue la del CIS, no acertó ninguna. No, pero no, es sobre el margen de error. Es margen de error. Hay un margen de error del... No, hay un margen de error en la encuesta. En la encuesta hay un margen de error, es decir, tú haces una encuesta, pero no, la gente contesta y tú calculas cuál va a ser el resultado. Sobre ese cálculo hay un margen de error y por eso se da una horquilla que no era muy grande, la horquilla era 20-22, era muy poco. Y simplemente un matiz, sabéis que ya no son desde hace muchos años encuestas a pie de urna, son las encuestas que se publican a las 8 de la tarde vienen haciéndose a través de un tracking desde días anteriores, no es que se hagan cuando sale uno del colegio electoral. Es un cúmulo y al final, como bien dice Javier, yo creo que lo que hacen obviamente es buscar un margen de error y por ahí viene la horquilla, ¿no? Y salvo la de Tezanos, todas las encuestas más o menos estuvieron en la onda. Bueno, en lo de las porque 11, se equivocó el pueblo. En lo de las 11 tienes razón, en que es como si pones el partido de fútbol para hacerlo y te dicen, han quedado 2-0. Y ya no te ponen el partido, pues es igual, es mucho más emocionante lo... Sí, por favor.
Buenas tardes. ¿Sí? Sí, ahora sí. Sí, agradezco mucho al Club de Encuentro esta oportunidad de analizar al día siguiente los resultados, pero créanme, estoy un poco asustado. Y efectivamente he hecho en falta el representante de las provincias. He visto una ola general que se ha visto también durante toda la campaña, una ola general de alarma al apocalipsis. He oído muchas veces en esta mesa oír hablar de la ultraderecha. Y señores, permítanme, yo estoy un poco de acuerdo con la compañera de Comisiones Obreras, aunque quizá yo sería del sindicato contrario. Creo que en España no hay, sí hay ultraderecha, pero no salen las elecciones. Creo que los partidos que han salido no son de ultraderecha, pero fenómenos como el de Alvise, y como decía la compañera antes, la situación de desafección de los problemas reales y de poner en duda todo y no respetar los valores de la democracia, quizá estén haciendo que surjan estos grupos de contestación. Yo creo que ni Vox, que está en el gobierno en esta comunidad y está gobernando con el PP, dos partidos de derecha, y creo que nadie está diciendo que son apocalípticos, pero en general estamos hablando de la ultraderecha, porque lo mismo está pasando en Francia, en Alemania y en Italia. Y también en España. Quizá creo que no me gusta ver que un grupo de fantásticos analistas periodísticos lo que hacen es llamar al miedo y hablar de ultraderecha en toda Europa. Si verdaderamente tenemos que respetar los valores democráticos, tendremos que pensar. Y en Estados Unidos también se respeta, porque es posible que Trump sea presidente, que lo que las mayorías voten será lo que va a mandar. Que si está pasando todo esto es porque realmente están fallando en muchas cosas. Me asusta no haber escuchado nada de la ultraizquierda y nada de lo que está pasando en España durante los últimos años, en los que la nación está destruyéndose. La nación española está destruyéndose y nadie da gritos al apocalipsis. Y lo que ha pasado esta tarde en Barcelona es un ejemplo más, porque automáticamente alguien tendría que actuar en contra de algo que es anticonstitucional. Pero lo de Barcelona no toca en las elecciones, efectivamente, perdónenme, pero me gustaría que me pudieran responder, porque efectivamente me duele oír hablar de que viene la ultraderecha. Pues si los europeos votamos a otras ideas que no nos gustan, que a algunos no les gustan, pues a lo mejor no hay que andar tachando de esa manera tan negativa, porque yo podría hablar de las ultraizquierdas y en España creo que las hay, y he sido muy respetuoso hasta ahora con todas esas izquierdas, pero en España actualmente nadie pone grito en el cielo porque el gobierno pacta con los terroristas de ETA, que lo fueron, o pacta con los que han cometido un golpe de Estado y otras historias. No hay una corriente, una ola que se queje de las ultraizquierdas. Por eso creo que deberíamos respetar el sentido democrático y lo que vote la gente, no ponerle coletillas negativas. De hecho, el señor Guzmán ha dicho algo así como que en una de sus primeras intervenciones que él respetaba perfectamente a todos los que, por ejemplo, votaban a Vox, creo recordar. Pero bueno, si alguien quiere responderlo, sí. Javier. A ver, por supuesto, respetamos todo lo que cada uno vote y simplemente estamos analizando lo que se ha votado. Entonces, y por ir a lo último, yo creo que en España se ha criticado mucho, y con mucha razón, en mi opinión, los pactos de Pedro Sánchez con Bildu y con el independentismo. Es decir, que cada uno pacta con quien quiere y está sometido a la crítica. Y se ha criticado que Carlos Mazón pacte con Vox, pero puede pactar perfectamente porque las urnas democráticamente han dado los números que han dado y por supuesto yo creo que estamos simplemente analizando un resultado que por supuesto es legítimo porque cada uno vota lo que quiere. A mí personalmente, y por eso como estoy aquí doy mi opinión, me preocupa el ascenso de la ultraderecha en Europa.
porque es un generalmente o mayoritariamente es una ultraderecha anti-europea, y como yo creo en el proyecto de Europa, pues me preocupa esa ultraderecha europea. ¿Hay una ultraizquierda minoritaria en Europa que también es anti-europea? Sí, también me preocupa, pero es que el ascenso se está produciendo de la ultraderecha europea, entonces a mí me preocupa. Y yo, como no he hablado de Alvise, voy a hablar de Alvise porque Alvise han hablado todos. A mí Alvise me parece un fenómeno efectivamente de voto de cabreo en una situación socioeconómica difícil, porque aunque macroeconómicamente España esté bien, microeconómicamente, es decir, en los hogares lo están pasando mal, cada vez peor, y eso normalmente en los periodos electorales se traduce en voto de cabreo y voto de castigo. Y ese voto de cabreo pues lo ha canalizado muy bien Alvise, lo ha sabido canalizar muy bien, y es un voto que en el año 80 y tantos lo canalizó Ruiz Mateos con un eslogan, porque no había redes sociales y tampoco le prestaban atención los medios de comunicación, pero hizo un eslogan de déjate de cachondeo y vota a Ruiz Mateos, que se popularizó entre la gente. Además lo hizo desde Valencia, recuerdo, en la calle Colón, un despacho de abogados que fue el que montó toda la campaña, y Ruiz Mateos sacó 2 eurodiputados. Entonces ese voto se produce en unas circunstancias que luego desaparece, y yo creo que Alvise, ya lo veremos, pero yo creo que Alvise no va a tener la proyección que tuvo otro voto de cabreo que se produjo en 2015 en 2014, las elecciones de 2014, que fue el de Podemos, y consiguió 5 eurodiputados también sin atención del público. Yo recuerdo que la primera vez que oí hablar de Pablo Iglesias fue cuando vi en la papeleta un señor con coleta y dije, ¿este quién es? Que no había tenido popularidad. Y Vox lo mismo en Andalucía. Entonces yo creo que en situaciones de dificultad económica de la gente y de los hogares, como se está produciendo ahora, pues el voto de cabreo se manifiesta. Y en unas europeas donde la gente no vota, el voto de cabreo sí que vota. Y entonces pues por eso se ha producido el Alvise, creo yo, no tanto porque sea un ascenso de la ultraderecha, ni los 800.000 que le han votado sean de ultraderecha, afortunadamente. Gracias, Javier. Respecto a lo de la ausencia, lo ha explicado la presidenta. Jesús Trellis, director de las Prudencias, no ha podido venir porque tenía un acto. Pues no sé si queréis añadir algo muy rápidamente, alguna reflexión final. ¿Estás ya con la portada de Superdeporte? Está viendo ahora, sí. Sí. ¿Cómo te conozco? Bueno, pues gracias Javier, gracias Salva, gracias Elvira, Bernardo, Alicia y José Luis, y gracias a todos. Muchas gracias. No necesito mucho, pero bueno. Pero dame la medalla, si no, ¿cómo se la entrego? ¿Se me oye bien sin micrófono? No se me oye sin micrófono. Y detrás se me oye sin micrófono. Bueno, no puedo resistir a agradecer al resto de los profesionales. Como veis, hacemos bien en no tener la segunda parte de la actividad, que es la cena, porque evidentemente pues, bastante esfuerzo es enviar después de la cena. Deciros a todos los que estáis dando el micrófono que luego comentan los socios que este tipo de mesa de análisis postelectoral siempre se queda, siempre sale a poco, porque parece, ¿no? Ya que sois todos muy aficionados al deporte, que cuando han calentado, pues entonces ya no tenemos proceso. Hace poco de deporte, pero tú sabes a lo que me refiero. Entonces, bueno, como el resto de los compañeros de profesión que tienen esta medalla, yo debería ser entera, Salva Enguís, delegado de la Vanguardia en la Comunidad Valenciana, de la medalla del PRI. Él está sorprendido porque se lo ha anticipado antes de comenzar, y además también eso me da vergüenza. Yo te digo, yo te la entrego en nombre del encuentro en agradecimiento a que hayas participado en esta mesa de análisis y te hayas incorporado como uno de los profesionales de los medios de comunicación que habitualmente pues tienen a bien expresarnos su opinión, pero como
tú muy bien sabes, esto es una tribuna de opinión y generar un pensamiento crítico no se puede hacer si no se tiene en cuenta. Así que muchísimas gracias a todos y especialmente a todos. Diseñó Mariano Bellure en la exposición de 1909 qué bonito. y que un convenio que suscribimos el año pasado con la Fundación Lucrecia Bellure, pues fue el signo distintivo que hicieron los fundadores del Club del Pueblo y lo mantenemos. Se la entregó además qué chulo. Así que muchísimas gracias a todos. Qué guay, de verdad. Qué sorpresa más agradable. Hace falta